Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. En los últimos años estamos asistiendo a una remodelación de la historia a fin de acomodarla a las conveniencias del poder hegemónico. Numerosos episodios de nuestra historia están sufriendo este peligroso embate y entre ellos la transición. Presentada como modélica durante décadas, hoy la transición vive una reinterpretación de la mano de la izquierda que sirve a sus intereses de propiciar un proceso de deslegitimación del sistema del 78 que le permita imponer el suyo propio. La transición fue sin duda distinta de lo que se nos ha enseñado en los últimos años, entre otras cosas porque se han ignorado casi completamente las influencias exteriores, sobre todo las de Estados Unidos. De todo ello vamos a hablarles hoy con nuestros invitados. Y en primer lugar tenemos el placer de invitar hoy al coronel Diego Camacho, coronel de infantería, por primera vez en nuestro plató. Mil gracias, coronel. Hola, Fernando. Un placer tenerle en esta su casa. Muy bien. Tome asiento, si es tan amable, y a don Pedro Fernández Barbadillo, también asiduo de este programa, analista, aunque él no quiera reconocerlo, analista jefe de nuestros espacios informativos. Bueno, vamos a hablar hoy, como les hemos dicho, de la política exterior en la transición, la influencia y la importancia de Estados Unidos en el desarrollo de esa transición de los gobiernos de Adolfo Suárez, de Felipe González. Pero primero vamos a ver algo al respecto. A la muerte del general Franco, España fue fuertemente presionada por los Estados Unidos para que abandonase el Sáhara en favor de Marruecos y para que entrase en la OTAN. Su integración en la Alianza Atlántica formaba parte de un proyecto estratégico más amplio en el que Washington condicionaba las líneas maestras de la transición e imponía un modelo sostenido sobre la monarquía, el socialismo y los nacionalismos, en detrimento del Partido Comunista de España. Además, la pertenencia a la OTAN se convirtió en condición para entrar en la Comunidad Económica Europea, al tiempo que exigía el cese de toda reclamación sobre Gibraltar. Pero el gobierno español de Adolfo Suárez no era partidario de la pertenencia de España a la OTAN, ni de un reconocimiento precipitado de Israel, lo que hizo que fuese visto con recelos por los estadounidenses. Así que estos hicieron saber al ejecutivo de Suárez que en caso de resistirse a la integración en la Alianza Occidental, promoverían la secesión de las Islas Canarias. La baza de la balcanización de España sonaba muy creíble, por cuanto Washington había estado detrás de los movimientos nacionalistas en toda España desde los años 50. Los Estados Unidos mostraban una clara inclinación hacia el monarca Juan Carlos I y hacia el socialista Felipe González. Este había prometido que mantendría a España fuera de la OTAN mediante la celebración de un referéndum, pero dicha promesa no era más que una añagaza electoral, por cuanto llegado el gobierno, el PSOE convocó el plebiscito solicitando la ratificación de la adhesión de España a la OTAN que había tenido lugar en mayo de 1982 con el gobierno de Calvo Sotelo. El 12 de marzo de 1986, casi la mitad del censo se abstuvo de acudir a las urnas o votó en blanco o nulo, y aunque los votos positivos no llegaron al 57% de la otra mitad, bastaron para legitimar la entrada de España en la OTAN. Una primera pregunta, coronel Pedro, una primera pregunta al respecto de esto para entrar en materia. La historia de la transición se ha venido explicando en términos casi puramente internos, es indiscutible que esto tiene una importancia capital, por supuesto, pero en general se han dejado de lado las influencias exteriores, que sin duda eran muchas porque España no dejaba de ser un país de trascendencia. ¿Estarían de acuerdo con esta aseveración por mi parte? Bueno, es cierto, yo sí estoy de acuerdo en principio. Lo que pasa es que España, en el momento que Franco entra en crisis biológica, para los Estados Unidos el Mediterráneo occidental se convierte en un problema estratégico, porque no hay que olvidar que en el año 74 se produce en Portugal la Revolución de los Claveles y en Marruecos en el año 72 se produce un intento de golpe de Estado en el Palacio de Esquira en Marruecos. El año 73, al año siguiente, hay otro intento de golpe de Estado contra Hassan II por el general Uzquir, y entonces los Estados Unidos ven que digamos, la seguridad en esta puerta occidental del Mediterráneo tiene una gran incertidumbre. Entonces ellos apuestan
bajo mi punto de vista, para lo más seguro. Lo más seguro es fortalecer a Hassan II en detrimento de Portugal y España, que no se sabe Portugal qué camino va a seguir y no se sabe tampoco la evolución después de la muerte de Franco que va a tener España políticamente hablando. Entonces, en ese momento crucial, la mala suerte que tiene España es que esos dos factores de inestabilidad del trono marroquí y de la revolución política en el país vecino, en Portugal, pues coincide con el movimiento donde se va a producir en pocos meses la muerte de Franco. Se produce todo, don Pedro, en el lapso de unos pocos años, los intentos de golpe en Marruecos, el golpe efectivo del 74 de abril en Portugal, la muerte de Franco en noviembre del 75. Curiosamente, Franco se había negado a que los Estados Unidos utilizasen España como una base para sofocar el golpe izquierdista de la Revolución de los Claveles. Y no olvidemos la entrada de las tropas de Vietnam del Norte en Saigón, que mostró el fracaso de la operación. Abril del 75. Abril del 75, que mostró el fracaso de toda la operación de Estados Unidos durante unos 12, 14 años, de un despliegue descomunal de toda la potencia militar, más de 500.000 de hombres, que lo hicieron los presidentes demócratas, Kennedy y sobre todo Johnson, mientras que fue Nixon el que sacó a Estados Unidos de Vietnam. Claro, era un momento en el que, vamos a decir, el imperio del mal, como lo llamaría Ronald Reagan, el bloque socialista, estaba avanzando una tras otra, un país tras otro. Se estaba cumpliendo, en cierto modo, el vaticinio de Kissinger de que si Vietnam caía, se produciría una caída de las fichas de dominó. No fue eso lo que pasó en Asia, pero sí estaba pasando pues Portugal, Vietnam, el imperio colonial portugués, Angola, Mozambique, y los golpes de Estado en Marruecos, el golpe de Estado en Libia en el 68, que también acaba con la monarquía y establece a Gaddafi, y entonces es un momento de crisis, de preocupación, en el que encima Estados Unidos tiene las manos atadas, la Casa Blanca. El propio Congreso no le da fondos para organizar operaciones de las que se solían hacer antes. Y en ese punto es cuando España cobra una importancia mayor de la que ya tenía. Esto a muchos españoles les asombra, pero es cierto que España tiene una relevancia internacional mayor de la que nos creemos, sobre todo por su aspecto, por su geopolítico y también por su influencia en Hispanoamérica. Es asombroso, usted lo sabe muy bien, muchos historiadores de la Guerra Civil Española que no tratan en absoluto la situación internacional para explicar pues, movimientos, operaciones militares, decisiones políticas que se producen en España. Como en otros muchos aspectos, durante la transición, la política exterior, digamos que tenía también un continuo desde la época anterior a la muerte de Franco. No podemos considerar solo la transición como un proceso que comienza después, sino que se produce desde bastante antes. Y en todo caso, consideremos desde la época de más o menos de junio del 73 como poco, el nombramiento de Carrero como presidente de gobierno. Durante unos años y hasta la incardinación de España plena en la OTAN, podemos decir, hay una década, grosso modo, un poquito más quizá, en la cual las relaciones de España con Estados Unidos son, bueno, yo no diría que tirantes, pero sí que España trata de hacerse valer. Carrero Blanco niega la utilización de las bases españolas en la guerra del Yom Kippur. Franco toma esa actitud, como decimos, con respecto a la revolución en Portugal. Adolfo Suárez no es un pro-norteamericano entusiasta y se manifiesta más bien cercano a los países no alineados y a que España lleve una política exterior propia. Y el recambio natural de Adolfo Suárez, Felipe González, se manifiesta, por lo menos en los primeros años, como casi un nacionalista de izquierdas, en algunos aspectos bastante antiamericanista, como digo, por lo menos de cara a la galería. Se observa como una continuación, ¿no?, durante toda esa época. Bueno, hay un rompimiento, yo creo, porque curiosamente yo creo que el almirante Carrero tenía una visión acertada, mirando a futuro, de lo que podía ser España como potencia internacional
una vez que había alcanzado un grado de bienestar económico y estaba entre las 10 o 11 primeras potencias económicas del mundo. Entonces Carrero tenía la idea de convertir a España, que ya tenía posibilidades de hacerlo técnicamente, en una potencia nuclear. Es decir, tenía esa idea de hacerlo, y este asunto a los americanos no les gustaba. O sea, los americanos querían una entrada de España en la OTAN, pero como lo que somos ahora, es decir, un país subsidiario, un país auxiliar, pero en absoluto un país con armamento atómico. Ya tenían suficiente armamento atómico en Europa, según ellos, con Gran Bretaña y con Francia, y entonces yo creo que este deseo del almirante Carrero era, digamos, el núcleo de por qué los norteamericanos desconfiaban de él. Más que lo que ha venido la prensa oficial a transmitir, que era un asunto de que Carrero estaba en contra del príncipe de España, de Juan Carlos I, el después rey. Lo cual yo no creo que fuera cierto, porque bueno, todo el mundo sabe que el almirante Carrero era del Opus Dei, el equipo más estrecho del príncipe de España era del Opus Dei, entonces por ahí no iban los tiros. Eso es mi opinión. Don Pedro. Bueno, pues tengamos presente que Estados Unidos era prácticamente el único aliado que tenía España en ese momento. Desde el siglo XIX en España se establece un principio de que se sigue lo que diga París y lo que diga Londres. Si París y Londres están de acuerdo, España sigue detrás, como buen caniche amaestrado. Si París y Londres no están de acuerdo en un asunto, España se abstiene, como si importase lo que hiciese España en esas situaciones. La inteligencia de Franco es buscarse un aliado que le rompa esa dependencia. Lo consigue en los años 50 mediante los acuerdos no tratados de cooperación y asistencia militar con Estados Unidos, que molestan, por cierto, muchísimo en París y en Londres. España tenía otro aliado, no importante políticamente ni mucho menos militarmente, que era Portugal, pero ese aliado desaparece con la Revolución de los Claveles, ya citada aquí varias veces, en abril del 74. Y por supuesto, claro, los militares españoles, la clase política española, estaba muy pendiente de lo que se dijese desde Estados Unidos. Incluso a la zarzuela empiezan a llegar pues, diplomáticos y agentes norteamericanos a hacerse presentes, a invitar a sus altezas a visitar Estados Unidos, a dar consejos. También los servicios de información españoles son debidamente formados por parte de funcionarios de los servicios norteamericanos, como la CIA. Y por supuesto, lo que diga Estados Unidos en esta situación de inestabilidad que se da, como ha mencionado el coronel, en el Mediterráneo occidental, pues tiene muchísima importancia. Sé que seguramente es difícil dar una respuesta rotunda, pero bueno, considerando más o menos que la transición pudiera ir, por citar dos hitos, ¿no?, del nombramiento de Carrero o de su asesinato, en cualquier caso en diciembre del 73, hasta el 23 de febrero del 81, lo podemos llevar, por supuesto, hasta la llegada del Partido Socialista al poder, o en fin, podemos utilizar otras fechas, pero estas nos valdrían y serían, por tanto, la puerta de entrada y de salida de la transición. Repito, sabiendo que es difícil de precisar, ¿cuál es la opinión, coronel, de el grado de conocimiento que los norteamericanos pudieran tener de cada una de esos dos hechos, del asesinato de Carrero y del 23 de febrero? Porque se hace difícil, sin entrar en teorías conspirativas, pero se hace difícil entender que los norteamericanos, en cada uno de los casos por razones diferentes, no estuvieran al cabo de la calle. Bueno, los norteamericanos generalmente en España siempre han estado al cabo de la calle, o casi siempre. En este periodo que tú relatas hay un hecho crucial que va a afectar a la política española intensamente, y es las elecciones norteamericanas en 1980, en las cuales Ronald Reagan va a desbancar
a Jimmy Carter de la presidencia de los Estados Unidos. Digo desbancar porque Jimmy Carter no va a ser capaz de reeditar su victoria anterior. Entonces digo que esto es un momento crucial. ¿Por qué? Porque en el año 79 se producen dos hechos en el mundo muy importantes. El primer hecho es la caída del Shah de Persia, que es el principal aliado en Oriente Medio de los Estados Unidos. Y el segundo hecho es la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Entonces, en ese momento, el escudo de defensa de Israel, el escudo oriental montado por Irán y, digamos, la aparente neutralidad o la situación encapsulada de Afganistán se derrumba. Y entonces los Estados Unidos ven en ese momento que es necesario suplantar ese escudo oriental que se ha caído por esos dos hechos por la seguridad en el Mediterráneo, es decir, asegurar el eje Azores, Gibraltar, Chipre, con objeto de que el Mediterráneo se convierta en un lago americano donde pueda circular la sexta flota sin problemas para todo apoyo logístico y operativo de Israel. Entonces, en ese momento crucial, por primera vez que yo conozca en la historia de los Estados Unidos, un tema de política exterior va a tomar prioridad sobre la propaganda electoral, que generalmente está centrada en los temas interiores y económicos de Estados Unidos. Y entonces Ronald Reagan promete que si gana las elecciones, el primer año en que esté en el mandato, duplicará el presupuesto de defensa con respecto al último año de Carter. Y cuando cumpla su cuarto año de mandato, ese presupuesto de defensa se habrá triplicado. Esto es lo que dará origen a lo que luego conoceremos como la Guerra de las Galaxias, que fue uno de los factores que provocó el derrumbe de la Unión Soviética. La Iniciativa de Defensa Estratégica, claro, que se llamaba y que se cargó a la Unión Soviética. Después, en el programa también, que sigo diciendo que Reagan implementa en base a criterios de defensa, dice el equipo de Reagan que en adelante Estados Unidos apoyarán todos los gobiernos, independientemente de la ideología que tengan, siempre que sean aliados de los Estados Unidos. Y así se ve, bueno, pues ciertos apoyos a determinados países, digamos, con sistemas democráticos deficientes o inexistentes. Y el tercer aspecto, muy importante, es que por primera vez Estados Unidos señala que apoyarán la guerrilla contra gobiernos comunistas en los lugares donde exista resistencia al gobierno comunista. De ahí la Contra en Nicaragua, de ahí el UNITA en Angola y de ahí los talibanes en Afganistán. Es decir, que en ese momento, pues digamos, la política exterior de los Estados Unidos cambia y en ese momento Suárez se convierte en un personaje molesto, porque no entra dentro de esa planificación del Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que Suárez no se le considera en ese momento un aliado fiable, porque en el espacio que va desde las Navidades del 80 a final del año 81, fíjate que en el Mediterráneo lo que pasa, en Grecia vuelve a entrar en los planes operativos de la OTAN que había salido 10 años antes. Bueno, se produce en diciembre del año 80 el accidente en helicóptero de Sá Carneiro, el primer ministro de Portugal. El 23F, ya sabes lo que pasa aquí en España, y en marzo del año 81 se produce un golpe de Estado en Mauritania, inspirado por Marruecos, apoyado por Francia, que hace que la Junta Militar mauritana sea derrocada, sustituida por otra, y Mauritania abandona la parte que le había correspondido del Sáhara en los acuerdos de Madrid.
Después, en esa primavera del año 81 se produce todo el escándalo de la P2 en Italia y de Lucio Gelli y todo lo que bordea toda esta corrupción de la mafia y todo esto y tal. Se produce después por primera vez el tratado de amistad con Egipto, por el que se permite establecer por primera vez tropas norteamericanas en Egipto, y un mes después Anwar el-Sadat es asesinado durante un desfile y tal. Sí. Entonces, con todos estos hechos, los norteamericanos consiguen controlar el eje que he mencionado antes de Azores, Gibraltar, Chipre, con el objeto de respaldar la seguridad de Israel, que se ve en peligro por lo que he mencionado antes. Y ese momento, el año 79, es crucial para entender todo el periodo posterior de nuestra historia, ¿no? Don Pedro, en las memorias recientemente publicadas de Otero Novas se recoge una afirmación que contrasta también con otras memorias. Comentábamos antes de Calvo Sotelo, que le restaba importancia a las tentativas norteamericanas de arrastrar a España a la OTAN, y sin embargo Otero Novas dice que no, que Estados Unidos tenía un verdadero empeño de sumar a España a la OTAN, y que llegó a amenazar con promover la secesión de las Islas Canarias si España no daba pasos resueltos hacia su integración en la Alianza Atlántica. Sí, es así. En sus memorias, Lo que yo viví, un libro excelente para conocer la transición. De un ministro de Adolfo Suárez, hay que decirlo para el que no lo sepa. Es lo que cuenta Otero Novas, que se dieron cuenta a través de los servicios de información españoles, que como hemos dicho antes estaban formados por la CIA, de que era el propio Estados Unidos el que promovía el movimiento separatista en Canarias del M-Payac. De Antonio Cubillo. De Antonio Cubillo. Que era un ser bastante, en fin, un iluminado, sí. Podemos decir, un tipo bastante grotesco, pero que, bueno, visto desde hoy, pues nos parece lo que a todo el mundo, pero que en aquel momento había que tener un cierto cuidado. Por cierto, que acabó, curiosamente, el M-Payac, o los restos del M-Payac, que luego formaron aquello que se llama el Frepica Guanyac, un frente popular por la independencia de Canarias, que concurrieron a varias elecciones, acabaron siendo íntimos amigos de los marroquíes. Y otra cosa muy curiosa, que pese a que el M-Payac podía estar impulsado por Marruecos, Antonio Cubillo estaba refugiado en Argelia, entonces dictadura socialista aliada de la Unión Soviética, y disponía de una emisora de radio dada por este régimen socialista para lanzar sus soflamas. Más estos son pues los juegos que hay entre las potencias. ¿Qué cosas más curiosas, don Pedro? Porque los grupos de extrema izquierda, de donde procedía el M-Payac, etcétera, acabaron tarifando entre ellos por una discusión en torno a la cantidad de $500. Es curiosa la cantidad, que no era precisamente desmesurada, y que fueran dólares. Es decir, estamos en Argelia, dólares, Marruecos, esto parece una cosa... Pero el dólar es una moneda de cambio internacional. ¿Usted qué quiere? ¿Cobrar en dólares o cobrar en francos CFA? No sé, pero estábamos hablando de Adolfo Suárez, y acuérdese aquello que dijo de que me voy sin saber si cobraron en dólares o en rublos. Si la ETA cobraba exactamente, en dólares o en rublos. Es decir, que es importante saber en qué se cobra. Yo también creo que la ETA había que introducir otro elemento, dólares, rublos o francos franceses. También. Porque hay que ver cómo se benefició Francia de la ETA. Hombre, claro. De todas formas, yo creo que los grupos terroristas utilizan varias monedas. Sí, sin duda. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo lo introducía como elemento simbólico. Obviamente el dólar es una moneda internacional. Bueno, lo que está claro es que el IRA usaba el dólar, porque la gran fuente de financiación que tenía ese grupo terrorista era la colonia irlandesa de Estados Unidos. Donde entonces a Estados Unidos, en los años 70 y 80 y 90, la verdad no le importaba mucho que en su territorio se recaudase dinero para grupos terroristas contra uno de sus más fieles aliados, la Gran Bretaña. Después eso cambió con el 11S.
Entonces ya cuando Estados Unidos empezó a sufrir los luchadores por la libertad que alimentaban, no voy a decir su gobierno, pero sí parte de su población en otros países, ya eso pues no te hace ninguna gracia que te pongan a ti bombas para matar a tus civiles. Hombre, que mientras las pongan en otros países, pues que las han vuelto a dejar en el poder, a esos talibanes, a esos mujahidines, que fueron en su día luchadores por la libertad, los han vuelto a dejar en el poder ahora en Kabul. Por cierto, es una máquina de generar caos. Bueno, pero volviendo a Estados Unidos, si me permite, sí. Claro, tengamos presente que Estados Unidos tenía un acuerdo de defensa y cooperación con España, acuerdo, no tratado, porque el tratado tenía que pasar por la aprobación en el Senado. Sí. Y entonces durante el franquismo era poco probable que eso lo consiguiese un presidente. Y la verdad, Estados Unidos había conseguido cosas de España. Por ejemplo, en virtud de ese tratado, el presidente Johnson le pidió a Franco que enviase tropas a Vietnam del Sur. Franco se negó a ello, le aconsejó en una carta famosa que llegase a un acuerdo como fuese con Ho Chi Minh, porque para él era innegable que iban a ganar la guerra los comunistas del Vietnam del Norte, no por comunistas sino por nacionalistas. Todo lo que envió Franco fue una unidad militar, de sanidad militar. Sanidad militar, sí. Pero también invocando ese acuerdo, España, como ya hemos comentado, Carrero Blanco en concreto negó el uso de las bases españolas, que son bases conjuntas hispano-norteamericanas, al ejército norteamericano para enviar armamento y suministros a Israel durante la guerra del Yom Kippur en 1973. Es decir, España era un elemento díscolo. Tenía libertad para discutir las peticiones, no las órdenes, de su gran aliado. Sin embargo, desde que España se ha incorporado a la OTAN, es que se ha convertido efectivamente en un lacayo. No hay peticiones, hay órdenes, como estamos viendo al final de esta cumbre celebrada en Madrid. Es también un hecho que no solamente afecta a España, aunque hay que consignarlo naturalmente, sino que es un hecho que parece de carácter universal. Es decir, en este momento lo que hay es prácticamente un ordeno y mando, todo el mundo está sometido al mando de la OTAN. Estamos viendo cómo, por ejemplo, Suecia y Finlandia se van a incorporar en el lapso que contempla los estatutos, aproximadamente se calcula que va a ser un año la incorporación de estos dos países, pero ninguno de los dos va a someter a referéndum su incorporación, que al menos España sí lo hizo, ahora iremos a eso. Ninguno de los dos. Los dos primeros ministros lo que han dicho es que es un asunto lo suficientemente complejo, atención a la explicación, como para no someterlo a referéndum. No deja de ser curioso, ya no hay lugar para esos díscolos a los que aludía Pedro, para esas relaciones que no sean estrictamente de sumisión o de subordinación, como eran las que tenía España con Estados Unidos, sino que ahora parece que todo el mundo pues tiene que ir por la línea marcada y obedecer órdenes. ¿Es algo más que una impresión, coronel? No, yo creo que es lo cierto. Vamos a ver, para entender un poco la OTAN, lo primero que hay que decir es que la OTAN no es una alianza entre iguales. Entonces la OTAN, digamos, está en un primer nivel, lo que podríamos decir, los intereses de Estados Unidos unidos a los de Gran Bretaña, a los que en un segundo nivel se suman los de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, ¿vale? Es decir, lo que podríamos llamar el eje anglosajón, ¿vale? Después, evidentemente, por su impacto militar o económico o ambos, pues podríamos tener un segundo escalón en donde podría estar Francia y podría estar Alemania. Y después hay una serie de países, vamos a ver, ricos, vamos a decir, donde podemos estar nosotros, pero totalmente irrelevantes en la toma de decisiones, y en el caso de España más, porque España en los últimos años se ha convertido en un socio que, aparte de estar situado en el tercer escalón de influencia, las operaciones que ha hecho el gobierno equívocas en relaciones internacionales, por ejemplo, en el caso de España con Hispanoamérica, pues han hecho de España un socio poco fiable, porque genera incertidumbres estratégicas. Entonces, claro, en ese sentido, pues surge enseguida, a mí me surge una pregunta que yo mismo voy a formular y yo me la voy a contestar.
la pregunta es, claro, ¿le interesa a España estar en la OTAN? Hombre, a España le interesa en situaciones de crisis, sobre todo como esta, en mi opinión, estar en la OTAN, pero no con el estatus que tiene. Entonces, claro, lo que uno se sorprende es que en esta cumbre de la OTAN, donde hemos sido, anfitriones de toda la organización, España no haya aprovechado para utilizar las cartas que indudablemente tiene para sentarse en una mesa de negociación o abrir una mesa de negociación en donde ponga en valor lo que España tiene, que no solamente es proteger Ceuta y Melilla, que también, sino poner en valor cuál es nuestra situación estratégica. Es decir, ahora mismo en España podemos ser un objetivo atómico porque en nuestras aguas, digamos, hay armas nucleares y sin embargo nosotros no estamos en la toma de decisiones de la alianza. Entonces, claro, como tú decías y Pedro lo decía también, claro, esta es una situación de sometimiento inaceptable bajo mi punto de vista. Volviendo al tiempo de la transición, porque al final estas habas se cocieron entonces. Hemos hablado de Carrero Blanco, hemos hablado de Adolfo Suárez y llegamos a desembocar de forma natural en Felipe González. Felipe González era el líder del Partido Socialista Obrero Español, como nadie ignora, llegó al gobierno en las elecciones del 28 de octubre de 1982 con una mayoría absoluta gigantesca para la época, 10 millones de votos, 202 diputados, y su campaña constaba de un doble eje: OTAN de entrada no, y 800.000 puestos de trabajo, todos más o menos con más de 40 años, yo creo que lo recordamos, ¿no? Bueno, creo que tenemos unos decos ahí preparados para recordar estas imágenes. Sí, tenemos ahí efectivamente OTAN de entrada no, y a este le sucedió la promesa de vota en interés de España sí, referéndum por la permanencia de la Alianza Atlántica. Lo digo porque hay muchos que andan diciendo, bueno, convocó el referéndum que prometió. Sí, es verdad, pero lo prometió desde el compromiso con el no a la OTAN y sin embargo luego el gobierno del PSOE, el gobierno de Felipe González, pidió el sí a la OTAN. Un sí que además condicionaba las relaciones de España y la entrada propiamente de España en la Comunidad Económica Europea, que se llamaba entonces. Tenemos también algunas imágenes. Ahí tenemos a Javier Solana. Parece que en la primera foto de la izquierda está en una especie de asamblea universitaria, se yergue sobre una figura que hay debajo que está, pues no sé, si liándose algún cigarrillo, en fin, de algún tipo, y la foto de la derecha que es ya Javier Solana bajo el símbolo de la OTAN. Hay que decir que Solana era uno de los principales agitadores del Partido Socialista Obrero Español en contra de la entrada de España precisamente en la OTAN, y llegó a ser secretario general de la Alianza Atlántica, nada menos, el que ordenó los bombardeos humanitarios, entiéndanme la ironía, sobre Belgrado. Y tenemos también, por venir a tiempos más recientes, tenemos ahí la entrevista que hace unos años, creo que si no me traiciona la memoria, hizo Pedro Sánchez, donde dice que sobra el Ministerio de Defensa. Esta es la trayectoria de los socialistas, este es Pedro Sánchez, sobra el Ministerio de Defensa. Seguramente podremos ver ahora otro titular de La Razón, recientísimo, de esta semana pasada, del día 30, si no recuerdo mal, de junio, donde dice que Sánchez lanza un mensaje a Podemos y le pide olvidar la ideología para aumentar el gasto militar. O sea, el que quería liquidar, los que querían sacarnos de la OTAN, nos metieron en la OTAN. El terminó de secretario general el que quería sacarnos con más empeño de la OTAN. Y Pedro Sánchez, que quería liquidar y suprimir el Ministerio de Defensa, es el que anda pidiendo que se cumpla la petición de Biden de ese 2% de gasto militar del presupuesto nacional. Por cierto, petición que cuando lo hizo Donald Trump hace ahora unos 3 años, todo el mundo se hizo el loco, le dio la espalda y dijo que qué estaba diciendo Donald Trump, y ahora en cambio sí se lo aceptan a Biden. Ahí tenemos el titular, Radio Televisión Española: Trump pide a España cumplir el acuerdo de aumentar el gasto militar, pero Sánchez no se compromete. O sea, que al menos en materia de política exterior, como para fiarse de un socialista. Bueno, estás dando la pauta de por qué España genera incertidumbre internacional. La certidumbre internacional
tú todo esto que estás señalando tiene una continuidad. Es decir, las embajadas que tenemos acreditadas en nuestro país, de entrada leen o escuchan esta serie de mensajes contradictorios y de pronto viene la sorpresa, después el estupor y después el escrito que mandan a sus departamentos de Estado o de Asuntos Exteriores correspondientes, con lo cual los primeros ministros de nuestros aliados de pronto son informados de lo que está pasando en nuestro país. Y claro, en el momento en que tú tienes un aliado que te genera incertidumbre, pues lógicamente lo primero que tienes que pensar son las contramedidas para protegerte de él, porque te puede llevar al huerto. Entonces tú en esa exposición has señalado perfectamente las consecuencias de lo que va a pasar eso después en la política exterior. Marruecos es más fiable. Es que aquí lo hemos contado con ocasión de estudiar o de analizar lo que pasa en el estrecho de Gibraltar. Es decir, España, aunque tiene mejores bazas geopolíticas, mejor economía, mejores fuerzas armadas, siempre va a ser preterida por Marruecos. En Gibraltar, en el estrecho hay tres poderes. El poder anglosajón, Gibraltar derrota, la potencia media española y la potencia marroquí, que económicamente, en cuanto a PIB, es muy inferior a España, pero es que es mucho más fiable para esa alianza anglosajona que España. Entonces, como ya se comprobó en los años 70, pues Washington-Londres siempre van a preferir a Marruecos antes que a España. Eso cambió pues, durante unos años debido al gobierno de José María Aznar, que hizo una alianza profunda y sincera con Estados Unidos, y ahí pues España se ganó el apoyo de Estados Unidos ante el tanteo que fue la ocupación del islote de Perejil. No por el islote en sí, sino porque si no respondía España, eso seguramente habría ido a más. También se ganó el apoyo de Estados Unidos, sobre todo de la Agencia de Seguridad Nacional, para la interceptación de las comunicaciones de la banda terrorista ETA. Pero bueno, ya sabemos cómo acabó el gobierno de José María Aznar, mediante un atentado terrorista en el que los terroristas, según la versión oficial, eran todos marroquíes. Coronel. No, yo quería matizar un poco lo que ha dicho Pedro, que estando básicamente contigo de acuerdo, yo no creo que los Estados Unidos prefieran a Marruecos. Yo creo que los Estados Unidos coyunturalmente escogen a Marruecos por la incertidumbre y por la inseguridad que le genera España. Los Estados Unidos, lo que yo conozco de ellos, de política exterior, heredan un poco el espíritu británico de la política exterior. Completamente. Entonces, claro, si tú miras la reacción, la situación física, nunca en Agadir puedes tener un puerto como el de Rota. Nunca, digamos, el planteamiento del desembarco del tercer ejército de Patton en la Segunda Guerra Mundial en Casablanca, digamos, hubiera sido posible de igual manera si España hubiera sido un país beligerante en vez de ser un país neutral. Entonces, lo que pasa es que esa incertidumbre que genera nuestro país hace que Estados Unidos, en esa política de pragmatismo, busque una alternativa válida para sus intereses estratégicos. Claro. Y entonces, claro, para los Estados Unidos sería un coste bestial, digamos, el trasladar las bases que en España tienen a Marruecos. Y después, fíjate un detalle, hace como 6-7 años, Marruecos estuvo luchando denodadamente para que el mando, el AFRICOM, el mando sobre África, que se iba a trasladar de Alemania al sur, se montara en Marruecos, en Agadir. ¿Dónde lo montaron los Estados Unidos? Lo montaron en España. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que nosotros no podemos pretender estar en ese estatus de aliado fiable en un segundo escalón si realmente nuestra política exterior es que somos un país, el único país de la OTAN, que tiene un Consejo de Ministros a ministros comunistas.
y un gobierno que está haciendo una política dual en Hispanoamérica con países que están metidos en la estrategia del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla de exportación del neocomunismo. Entonces, claro, para cambiar ese estatus, digamos que tendríamos que cambiar de personas, ¿no? Pero eso mismo que cuenta usted, coronel, con el gobierno actual, ya pasó hace unos 10 años con el gobierno de Zapatero. El gobierno de Zapatero llega al poder después de los atentados del 11M, y de lo primero que hace, rompiendo incluso conversaciones que se habían mantenido en segundo nivel. Javier Pérez, que era embajador de España en Washington, cuenta que Zapatero envió a José Bono, todavía no ministro de Defensa, a hablar con altos cargos de la administración de Estados Unidos, del gobierno, como Rumsfeld, el secretario de Defensa, para asegurarles que la retirada de España, las tropas españolas en Irak, pues se haría pues con tranquilidad, con calma, con un aviso, un aviso previo a Estados Unidos, pues amplio, para que se pudiese reaccionar sin ningún problema, porque era un compromiso electoral que tenían. Bueno, pues se hizo de la noche a la mañana por un capricho de José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso es lo que hunde el prestigio de un gobierno y de una nación ante sus aliados. Claro, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que te quita solidez y fiabilidad ante un aliado. Entonces, yo, con todo el dolor de mi corazón, tengo que decir que en el seno de la OTAN España no es un país fiable, y me duele decirlo, y no porque yo esté trabajando para fuerzas conspirativas dentro de España, ni revolucionarias ni nada, pero es que yo veo que mi país tiene una deriva completamente inadecuada. Es decir, podemos discutir, o se puede discutir en el Parlamento, donde está la soberanía nacional, si a España le interesa cambiar de alianzas o no. Lo que no puedes es estar en unas alianzas y comportarte como decía Lenin, con la enfermedad infantil del marxismo, del izquierdismo. Sí. Entonces no puedes actuar así. O sea, tú tienes que después ser fiable para, en esa mesa de negociación, mira lo que ha pasado en la cumbre de la OTAN, qué argumento que no se ha empleado. El tema de Ceuta y Melilla y los islotes africanos que están bajo nuestra soberanía. Bueno, oiga usted, es que nosotros vamos a estar en la OTAN siendo el único país de la OTAN que no tiene todos sus territorios asegurados por la seguridad, por el paraguas de seguridad de la OTAN, en base a una concepción geográfica. Las Canarias también son africanas, quiero decir, físicamente. Entonces, pues eso es un argumento que en una mesa de negociación un secretario de tercera de embajada es capaz de ganar. Claro, efectivamente. Pero aquí no llegamos ni a secretario tercero de embajada. Nos quedan ya muy poquitos minutos, apenas 5, y quería plantear una pregunta, porque siempre está por ello, tengo mi respuesta, pero quiero conocer la suya, ¿no? Casi todas las memorias de la transición, de los políticos que protagonizaron la transición, bueno, han señalado, con mayor o menor énfasis, pero han señalado los vínculos existentes entre Alemania y el Partido Socialista, Estados Unidos muchas veces a través de Alemania con el Partido Socialista, y el propio régimen anterior con el propio Partido Socialista, ¿no? Por tanto, esos vínculos yo creo que son indiscutibles. La pregunta es, a partir de aquí, puesto que conocemos la postura inicial de Felipe González, una postura que, bueno, podemos considerar en términos generales izquierdistas en cuanto a su posicionamiento en torno al Sáhara, Marruecos, las relaciones exteriores de España y la OTAN y Estados Unidos, digamos que es una posición que se mantiene hasta que llega al gobierno, y cuando llega al gobierno esa posición cambia. Ni cumple con su promesa de que iba a reconocer al Sáhara Occidental, ni cumple con su promesa de rechazo a la OTAN en Estados Unidos, etcétera. La pregunta es si se trataba de una estrategia general
a partir de la cual él entiende que con un lenguaje izquierdista puede llegar al gobierno y luego ya seremos mucho más pragmáticos. Es decir, si estaba pensado desde el principio o si verdaderamente el Partido Socialista, Felipe González, creía en lo que decía originariamente y la práctica del poder le volvió pragmático. Para mí, vamos a ver, para mí Felipe González, cuando está en la oposición, digamos, llega imbuido de una ideología marxista. Acuérdate de que renuncia a la Secretaría General y renuncia al marxismo y se vuelve a los pocos meses a presentar ya y dice que hay que abandonar el marxismo y tal. Yo no creo que fuera una estrategia pensada. Yo lo que pienso es que Felipe González es avisado. Entonces, en ese momento en donde España está pasando una situación muy complicada en la transición, acaba de producirse el 23F y todas estas cosas, yo creo que le dejan bien claro que el Partido Socialista no va a gobernar realmente encabezando un proyecto marxista. Yo creo que le avisan y entonces sí, entonces el pragmatismo de Felipe González le hace variar porque él se da cuenta, yo creo, de la situación política real que tiene España. Eso es mi opinión. Don Pedro. Hombre, el PSOE es un partido montado por los servicios de información del franquismo, por Estados Unidos, con la colaboración de Alemania. Otero Novas dice que el dinero que enviaba a Estados Unidos directamente también hacía otro camino a través de Alemania para que les fuese más digno a los socialistas españoles aceptarlo del camarada Helmut Schmidt o de Willy Brandt. Entonces ya es un partido que nace con un objetivo, que es impedir que en España haya un partido comunista fuerte al estilo del italiano o del portugués. Volvemos a la revolución de los claveles, que tuvo una gran influencia en España, sobre todo por el que podría pasar aquí si se diese algo así. Yo estoy con el coronel, que no creo que el proyecto de refundación del PSOE alcanzase hasta ese punto. Alguien le dijese a Felipe González: tú hasta llegar al poder finge, miente, engaña, ya después te quitas la careta y te muestras como lo que eres, un verdadero agente nuestro. No, yo creo que quienes escogen a Felipe González, en primer lugar los militantes del PSOE, pues es también tener a unos niños maleducados a los que se les da un juguete que acaban rompiendo. O sea, el PSOE es el gran cínico de la política española. La mentira del cinismo lo introduce el PSOE con esta promesa del referéndum de la OTAN para salir y luego montarlo para quedarse, y también es el partido que siempre que llega al poder llega dirigido por unos cantamañanas, aunque ahora creamos todos que Felipe González era un gran estadista y hasta algunos le echen de menos y demás, pero es gente que no tiene ninguna conciencia más que la conquista del poder absolutamente por todos los medios, sin ningún compromiso de lealtad, no solo a los españoles, sino, como estábamos aquí hablando, a los aliados internacionales de nuestra nación. Pero nos queda un minuto solo, pero parece que esa maniobra de entrada en la OTAN obedece a un gran designio, un designio más amplio, que pasa por, digamos, vamos a llamarle así, incorporar España al conjunto de lo que son las políticas europeas, puesto que es una condición que se establece para entrar en la Comunidad Económica Europea, al tiempo que se renuncia a toda reivindicación sobre Gibraltar, porque el primer paso que da Felipe González es abrir la valla. No pero claro, la clave te la da mirando un mapa. Entonces, si tú miras un mapa, te das cuenta que España tiene una posición estratégica, te diría, la más importante del mundo. O sea, España es la llave que comunica el Índico con el Atlántico a través del Mediterráneo. Y bueno, España es un país que además tiene con sus portaaviones insulares, que son las Canarias y son las Baleares. En las Baleares está Menorca, que es el mejor puerto que hay en el Mediterráneo. Entonces, vamos a ver, entonces la importancia, lo que asombra en la transición desde el punto de vista militar es que no haya habido una clase política que haya puesto en valor lo que es la posición geográfica de España.
Así es. O sea, que es una cosa que nos ha dado el destino, Sí. pero que está ahí, pero que parece que no está ahí. Es que parece que nos puede desplazar de importancia estratégica Marruecos, pero son por una serie de consideraciones políticas. Tú imagínate lo que he mencionado un poco antes de pasada, lo que hubiera planteado, los problemas logísticos que se hubiera planteado el general Patton o Eisenhower mandando a Patton a África si la península ibérica estuviera alineada con el eje. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Hubiera sido un panorama completamente diferente. Coronel, don Diego Camacho, Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un asunto desde luego de actualidad, y yo me sumo a esa idea de que estando en una alianza, sea esta la que fuere, hay que procurar estar de la manera más digna posible. España debería, en este asunto, como también en otros, y estoy pensando obviamente en la Unión Europea, plantearse el papel que está jugando en estos organismos y tratar de obtener para la nación y para el pueblo español el mejor de los beneficios. No parece que este sea el caso, pero en fin, yo creo que tendremos tiempo también de incidir en este asunto. Lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Y a todos ustedes igualmente, como cada noche, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa, Dios mediante.